Buenas chicos, ¿qué pasa? Aquí estoy de vuelta. Pues nada, que vamos con el segundo vídeo de la parte de genética, de la primera parte, genética mendeliana. Entiendo que, bueno, el explicar así este tema pues no es nada fácil, tanto para intentar que lo entendáis como para vosotros desde casa hacerlo, ¿vale? De todos modos, complementando este vídeo, os voy a hacer uno en la pizarra, volver a la pizarra para, bueno, eh, recordaros un poco aspectos sobre cómo solucionar problemas y algunos aspectos nuevos que son importantes para hacer árboles genealógicos. Entonces, pues nada, doy un poco aquí la teoría y como os digo, habrá cosillas que a lo mejor no entendéis bien ahora porque es complicado sin pizarra, pero cuando os explique en el siguiente vídeo cómo solucionar problemas lo vais a entender sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún tipo de dificultad. Si recordáis el otro día, en el primer vídeo, veíamos los tres primeros puntos, conceptos básicos de genética, leyes de Mendel y alelismo múltiple, ¿vale? Variabilidad alélica, decíamos que no siempre existían dos solos alelos, por ejemplo, la mayúscula, minúscula, sino que a veces, en determinados casos, para determinadas características en el ser humano y en otras especies, había genes en los cuales aparecían más de dos alelos. Un ejemplo, sistema B0, ¿vale? Grupo sanguíneo, alelo A, alelo B, alelo 0 y alelo RH. Por tanto, hay una variabilidad alélica. Vale, pues nada, vamos ahora entonces con el apartado 5. Os explico ahora y en el próximo os decía que vamos con el 6. Vale, ¿qué vemos en el apartado punto 5 de este tema? Bueno, lo primero sería determinar el sexo, es decir, hay especies que determinan su sexo, que sean machos o hembras, ¿vale? O incluso hermafroditas, que se llama monoicos, pues a través de ciertos genes. Hay un gen o varios genes que determinan cómo es el sexo del individuo. Hay otros casos en los que esa determinación es cromosómica. Otros que determinan un componente ambiental, también conocido como fenotípico. Y por último, una determinación cariotípica, es decir, el tipo de dotación cromosómica, ¿vale? Si es diploide, haploide, ahora lo vemos. Y luego también tenemos un aspecto importante que debemos conocer y es que hay determinados caracteres que están ligados al sexo, que son el daltonismo y la hemofilia. Estas dos enfermedades que aparecen en algunos individuos de la población están determinados, el gen que determina esta patología está en un cromosoma sexual, ahora vemos cuál es. ¿Vale? Tenemos que diferenciar entre cromosomas sexuales por un lado y cromosomas autosómicos o autosomas por otro, ¿vale? La mayor parte de los caracteres, o sea, la inmensa mayoría, podríamos hablar de un 99% de los caracteres, están en los cromosomas autosómicos. En cambio, ese 1% que nos falta, ¿vale? De caracteres, estarían en los cromosomas sexuales. Bueno, pues dentro de ese 1% tendríamos estas dos patologías. Vale, una vez visto la herencia ligada al sexo, que veremos problemas porque es importante de cara a la EBAU esto, haremos una pequeña revisión de lo que es la herencia influida por el sexo. Hay algunos casos en la especie humana, como es por ejemplo la calvicie, la longitud del dedo índice y anular, o en otras especies como por ejemplo en las ovejas, en el ganado vacuno, que hay caracteres que están, digamos, los genes que determinan esos caracteres, ¿no? La presencia no de pelo, la longitud de los dedos, el que ciertas especies, el macho o la hembra, tengan o no cuernos, esos genes están en los cromosomas autosómicos. Pero ¿qué ocurre? Que los cromosomas sexuales, donde están los genes para sintetizar hormonas, esas hormonas van a modificar cómo se expresan esos alelos dentro de esos genes. Por tanto, es herencia influida por el sexo. Bien. Vale, pues nada, vamos entonces con el punto 5. Bajamos en el tema, ¿vale? Vamos a buscarlo. Y empezamos, ¿vale? Aquí tenéis el punto 5 de los apuntes. Y dice, la diferenciación sexual es la expresión fenotípica de un conjunto de factores genéticos. En este caso vamos a determinar que en función de eso habrá machos, hembras, ¿vale? Los machos característicos forman espermatozoides, las hembras en su caso forman óvulos. Es verdad que también tenemos en ocasiones individuos hermafroditas. Sí que es verdad que en especies de animales menores sí que puede darse ese caso. Ya sabéis que en el ser humano no es posible. Aquellos individuos que se clasifican como hermafroditas realmente no tienen la capacidad doble de formar óvulos y espermatozoides al tiempo. Y además existen otros caracteres que no están desarrollados, ¿de acuerdo? Hay personas
con estas características que no son, digamos, por decirlo así, no tienen caracteres sexuales secundarios de macho desarrollados ni de hembra. Bueno, vamos entonces a determinación del sexo. Como yo os decía antes, hay una determinación génica, cromosómica, cariotípica y luego también fenotípica, ¿vale? Fijaos, determinación génica. Dice algunas especies, fundamentalmente de plantas, el que sean machos o hembras depende de qué tipo de alelos tengan. Dependen de los alelos de un gen concreto. Es decir, no viene como en nosotros, ¿no? Imaginemos nosotros, el ser humano. XY, hombre. XX, mujer. Pasa en multitud de vertebrados, por ejemplo. Bueno, pues ahí son los cromosomas los que determinan el sexo. En el caso, por ejemplo, de plantas como el pepinillo del diablo, que es un tipo de pepinillo, un gen es el que marca si es macho, hembra o hermafrodita. Aquí existe en ese gen tres alelos diferentes. Esto es una D mayúscula, ¿vale? Este superíndice. A de mayúscula, A más y A de minúscula. Fijaos que representamos con un mayor o igual cuando este domina sobre este alelo y este domina sobre este. Mirad, dice el A de mayúscula es el alelo dominante y determina masculinidad. Por tanto, siempre que un individuo sea A de mayúscula y luego sea o A de mayúscula, A más, A de, no nos importa el otro alelo, va a ser macho. A más es el alelo intermedio y determina plantas monoicas, es decir, que tienen parte masculina y femenina, ¿vale? Y por último, A de minúscula, que es el alelo recesivo y determina feminidad. Si nos vamos aquí, podéis ver un poco los ejemplos. Mirad, A de mayúscula dominaba sobre A más y A de minúscula. ¿Qué ocurre? Imaginad un individuo de esa planta que tiene A de mayúscula. Como el A de mayúscula domina sobre el resto, es macho. Aquí lo mismo. No, es decir, una vez que aparezca A de mayúscula, me da igual lo que haya en el siguiente alelo, porque sabemos ya que va a ser macho. En cambio, ¿qué ocurre aquí? Bueno, que los individuos que sean A más, que determinaba, digamos, macho y hembra, que fuera hermafrodita, cuando sea A más, pues puede ser A más o A más A de minúscula, ya que A más, domina sobre A de minúscula. Por tanto, los individuos que tengan este genotipo serán hermafroditas, tendrán un componente macho y hembra, es decir, podrán formar gametos masculinos y femeninos. Y en cambio, las plantas serán femeninas solo cuando aparezca en homocigosis, ¿vale? El A de minúscula, ¿de acuerdo? Por tanto, así sería la determinación del sexo en este tipo de plantas. Como veis, ya no está determinado por un cromosoma o por una pareja de cromosomas, sino viene por un gen con diferentes alelos, ¿vale? Fijaos aquí, como hay más de 2 alelos, habría un alelismo múltiple. Pues así se expresa el sexo en este tipo de individuos. Vamos al siguiente caso, que quizás es lo que más nos suene, ¿no? Lo más, digamos, lo más normal, entre comillas, para nosotros, que es como se determina el sexo en nuestra especie, y es la determinación cromosómica. Aquí tenéis un ejemplo de un cariotipo donde tenemos las 23 parejas de cromosomas. Recordad que aquí, por ejemplo, vemos que tiene 2 cromátidas, serían cromosomas metafásicos, ya habrían superado la fase S, si no los vamos a encontrar con una sola cromátida. Y en este caso, nosotros determinamos nuestro sexo por la última pareja de cromosomas, es decir, la pareja 23. Si es esa pareja XX, seremos hembras, formaremos óvulos. Si es XY, se crea un macho que es capaz de formar espermatozoides, ¿vale? Aquí, si vamos aquí, a la siguiente diapositiva, a ver si lo tengo por aquí. Vale, aquí. Aquí tenemos que si tenemos las 23 parejas de cromosomas, las 22 parejas, es decir, la pareja del 1 al 22 serían cromosomas autosómicos o autosomas, que os decía aquí que está el 99% de los caracteres de la especie humana, ¿vale? Color de ojos, color de piel, color de pelo, longitud, estatura. Y luego tenemos los cromosomas sexuales, ¿vale? Que veremos que esta última pareja es la que va a determinar el sexo, como os decía, ¿sí? Individuo con XY, macho con XX, hembra. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que mirad, no en todas las especies la determinación cromosómica viene determinado por XY, sino que en otras especies, normalmente de vertebrados, si nos centramos ahí, no hay los cromosomas X e Y, sino que se utilizan otras letras. En función de eso, hablamos de diferentes sistemas. Tenemos el sistema XXXY, ¿vale? Que sería el que determina en el ser humano el sexo,
Y luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, otros sistemas que son, por ejemplo, el ZZ, ZW. En ese caso, son los machos, los homogaméticos, es decir, los que son homocigotos, ¿vale? Es decir, los individuos con cromosomas ZZ en esa especie son machos. En cambio, los individuos con cromosomas ZW serían hembras. Esto ocurre, por ejemplo, en reptiles, anfibios y en aves, ¿vale? Que también son los cromosomas sexuales los que determinan su sexo, ¿vale? Imagina, yo qué sé, vemos volar estos días que andan por ahí ya las golondrinas o los aviones. Imaginad que pudiéramos identificar un macho o una hembra, ¿vale? Es verdad que no existe un dimorfismo sexual en estas dos especies, pero bueno, imaginad que pudiéramos coger uno con la mano y tuviéramos la capacidad de identificar si es macho o hembra. Si cogemos un individuo macho, sus cromosomas sexuales, como yo os decía, van a ser ZZ. En cambio, si atrapamos una hembra, los cromosomas sexuales que determinan que sea hembra van a tener cromosoma Z y cromosoma W. ¿Vale? Después existen otro tipo de sistemas, pero bueno, para que sepáis que en estas especies, que os digo de vertebrados, son la presencia de un tipo u otro de cromosoma los que van a determinar que ese individuo sea macho o hembra, ¿vale? Y esto sería la determinación cromosómica del sexo. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, decíamos que también algunas especies, sobre todo insectos como himenópteros, abejas, avispas, tienen lo que se llama una determinación cariotípica o genómica. Aquí también a esto se le suele llamar haplodiploidía. ¿Por qué? Porque hay individuos que son diploides y que su sexo es hembra. En cambio, hay individuos que son haploides, solo tienen una copia de los cromosomas y son machos. Por tanto, en función de esa dotación cromosómica, del número de cromosomas que tenga, ¿vale? Pues serán hembras o machos, ¿vale? Se llama determinación cariotípica o genómica. Y vamos con la última, que es lo que se conoce como determinación fenotípica o ambiental. Y esto es muy curioso. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí no hay ningún gen que determina el sexo, no hay ningún cromosoma que determina el sexo, sino que hay otros aspectos que van a hacer que un individuo se desarrolle como macho o como hembra. ¿Qué características o factores son esos? Por ejemplo, la temperatura. Hay gran cantidad de anfibios, como ciertas especies de ranas, o muchos reptiles, como las tortugas, que en función de la temperatura a la cual se desarrolle el huevo, va a desarrollarse como macho o como hembra. Es decir, si el huevo de un reptil o un anfibio se desarrolla, es un ejemplo, ¿vale? Habría que ver en cada especie cuáles son las temperaturas, pero bueno, para que veáis, por ejemplo, en esta especie de rana, si el huevo se desarrolla a 28 grados, ¿vale? O más, nos daría lugar a machos. En cambio, si se desarrollan a 10 o menos grados, nos da lugar a hembras. Por tanto, la temperatura va a afectar a que ese huevo se desarrolle como macho o como hembra, ¿vale? Como os digo, ocurre también, por ejemplo, en reptiles. Hay determinados peces, algunas especies de peces, incluso algunas especies de anélidos, poliquetos concretamente, que son gusanos marinos, que en función del porcentaje de machos o hembras que hay en la población, se desarrollan como machos o como hembras. E incluso, en algunos casos, los individuos jóvenes son solo machos y cuando maduran y se convierten en adultos se transforman en hembras. Por tanto, hay otros factores que nada tienen que ver con genes o con los cromosomas. Y esta es la determinación fenotípica o ambiental. Espero que os quede más o menos claro, ¿vale? Bueno, pues entonces nos vamos al siguiente punto dentro del apartado 5, que es la herencia ligada al sexo. Como yo os decía, en la especie humana veis ahí que dice los cromosomas X e Y presentan diferencias morfológicas. Es verdad, veremos ahora que el cromosoma X tiene un tamaño muchísimo mayor que el cromosoma Y. Entonces sí tiene algo que ver luego con otras cosas, pero es verdad que el cromosoma X en cuanto a su tamaño y en cuanto a los genes que contiene es muchísimo mayor que este otro cromosoma, ¿vale? Recordad que los individuos XX son hembras y los individuos XY son machos en la especie, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues mirad, vámonos aquí. Yo os decía que la inmensa mayoría de los caracteres del ser humano que determinan nuestras características están en los cromosomas autosómicos. Pero es que hay algunos que están en los cromosomas sexuales, ¿vale? Vámonos aquí. Aquí, mirad, esto sería un poquito
bueno, cómo sería un cromosoma X en nuestra especie y cómo sería un cromosoma Y. Fijaros la diferencia de tamaño. Pero es que hay una peculiaridad y es la siguiente. En los dos cromosomas existe una región en la cual aparecen unos genes, ¿vale? Que son los mismos en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Es decir, aquí hay una serie de genes que determinan los mismos caracteres en el hombre y en la mujer. Son zonas comunes, ¿vale? Son lo que se llaman regiones homólogas, ¿vale? Aparecen los mismos genes en uno y otro cromosoma. Pero fijaros aquí en la zona morada, que bueno, he intentado ponerlo así en azul, que no había morado, región diferencial del cromosoma Y, y en la zona rosita, que es la región diferencial del cromosoma X. ¿Por qué se llama así? Porque todos los genes que están aquí y aquí, ¿vale? Tienen información diferente para cada uno de esos cromosomas. Mirad, en esta región diferencial del cromosoma Y están los genes fundamentalmente implicados en la determinación del sexo del macho, es decir, aquí están los genes que hacen que los hombres seamos hombres, suena un poco raro, ¿no? Pero que nos desarrollemos como hombres, que tengamos la fabricación de hormonas como hombres, que los caracteres sexuales secundarios se desarrollen como hombres, está determinado gracias a los genes que hay aquí, ¿vale? En cambio, en la región diferencial del cromosoma X, aquí están, imaginad, en esta zona, ¿vale? Que sería esta de aquí, como aquí el láser, mirad, en esta zona de aquí, ¿vale? Que coincide con la región diferencial del cromosoma Y, aquí tendríamos los genes que determinan que un individuo humano sea mujer, ¿vale? Ahí, ¿vale? ¿Y qué ocurre con todo esto que hay aquí? Pues mirad, aquí hay una serie de genes que determinan otros caracteres. Entre ellos, por ejemplo, en el cromosoma X estarían los genes que van a determinar algunas enfermedades, como yo os decía antes, ¿vale? Que son, por ejemplo, el daltonismo y la hemofilia. El daltonismo, como ya sabréis, es una patología que afecta a la capacidad visual de diferenciar algunos colores, concretamente el rojo y el verde, que es lo más habitual, ¿vale? Seguramente eso suene, pues esas imágenes en las cuales aparecen como si fueran puzzles, ¿no? Con diferentes colores, aparecen números marcados con colores diferentes y hay que identificar y ver qué número aparece, ¿no? Pues bueno, los daltónicos ahí no podrían diferenciar esos dos colores que suelen ser amarillo y rojo, o, perdón, verde y rojo, y no verían el número. Vale, el gen que determina el daltonismo está en esta región de aquí, del cromosoma X, ¿vale? Bien, entonces, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, es decir, caracteres que están ligados al sexo y están en el cromosoma X, ¿cómo lo representamos cuando hagamos problemas? Esto ya creo que lo hicisteis un poquitín en cuarto a última hora en los problemas, pero lo vamos a ver ahora con los problemas que veamos en este tema y no vais a tener ningún problema. Mirad, cuando un carácter está ligado a un cromosoma, es decir, está ligado al sexo, está en el cromosoma X, pues ya no ponemos los alelos A mayúscula minúscula como tal, sino que se ponen las X y los Y determinando el sexo del individuo. Y arriba, como superíndice, es donde indicamos la letra. Aquí han usado D mayúscula, D minúscula, podríamos usar A mayúscula, A minúscula, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que dentro del gen que determina el daltonismo, pues tenemos dos alelos, lógicamente. Tenemos el alelo, que es el que determina, un alelo que determina la normalidad, es decir, no daltónico, y otro alelo que determina el daltonismo. En este caso, el alelo que determina el daltonismo es el D minúscula, ¿vale? Por tanto, es recesivo. El D mayúscula sería el alelo que va a determinar normalidad, es decir, no daltonismo. Por tanto, fijaos, como este alelo está en el cromosoma X, cuando hay el genotipo de una mujer XX, pues llevará lógicamente alelo en los dos cromosomas. En cambio, cuando hablamos del hombre, como este alelo solo está en el cromosoma X, solo ponemos la letra en el X, nunca en el Y. Aquí, por ejemplo, X de mayúscula, como tenemos alelo de normalidad que domina sobre el X de minúscula, bueno, aquí es homocigoto dominante en el problema de visión normal. Vale, ¿qué ocurre aquí? Pues que mirad, X de mayúscula, X de minúscula. Vale, esta mujer no es daltónica, pero lleva el alelo que determina el daltonismo. Por tanto, es portadora, es decir, podría transmitírselo a un hijo o hija, ¿vale? Si pasa en sus gametos este cromosoma.
Y por último, si una mujer es XD minúscula, pues ya es daltónica. Esto sí, ¿vale? Como este alelo es el recesivo, tiene que estar en homocigosis para que sea daltónico. ¿Qué pasa en el hombre? Pues en el hombre, mirad, no hay portadores. Si es XD mayúscula I, pues tiene visión normal. Claro, solo tiene una X. Pero si es XD minúscula I, entonces es daltónico. Nunca un hombre puede ser portador del daltonismo, ¿vale? O es normal, visión normal, o es daltónico. ¿Vale? Esto en cuanto al daltonismo. Pero ¿qué ocurre? Que hay otras enfermedades que, como os digo otra vez, está el gen que determina la normalidad o la enfermedad aquí, en esa zona diferencial del cromosoma X. Por tanto, una de esas es la hemofilia. La hemofilia tiene que ver con el proceso de coagulación sanguínea. Tiene que ver con el defecto en uno de los factores de coagulación. Recordad que cuando yo os digo, por ejemplo, os explico en clase, imaginad que tenemos un vaso sanguíneo y hay una herida porque nos hemos pinchado, nos hemos cortado, lo que sea, y entonces la sangre empieza a salir por ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es totalmente bloquear esa herida, esa hemorragia. Para eso necesitamos mandarle las plaquetas, pero para que las plaquetas no salgan por la herida, ¿vale? Por esa lesión necesitamos que haya una red. Recordad que os decía la red, esa red de fibrina, que eran como unos hilos, que cubría a modo de tela de araña esa herida y luego venían las plaquetas y se acumulaban ahí. Vale, para formar esa red, como os digo, a modo de tela de araña, que la principal proteína que forma, digamos, ese componente de esa red es la fibrina, pues hay una alteración en ocasiones en la formación de esa proteína y aquellas personas que tienen esa alteración son hemofílicos, ¿vale? ¿Dónde está el gen que determina que una persona sea no hemofílica o hemofílica? Os decía, en el cromosoma X, en esa región diferencial. El alelo que determina hemofilia es el H minúscula. Aquí también vemos cómo es recesivo el que determina hemofilia. En cambio, el H mayúscula, ese alelo dominante, es el que determina que una persona no sea hemofílica, sea normal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando aparece el alelo recesivo en homocigosis, es decir, H minúscula, esa persona tiene muy complicado tener ciertas garantías de, bueno, ya no sé si de nacer, pero por supuesto de desarrollarse, ¿vale? Las personas, en concreto las mujeres, si os fijáis aquí, XH minúscula, que son homocigotas recesivas, son personas, son mujeres que por lo general si no mueren durante el propio embarazo, tienen una esperanza de vida muy baja, ¿vale? Hoy en día sí que es verdad que hay mujeres hemofílicas, pero los casos, estamos hablando de que se han contabilizado menos de 50 casos en todo el mundo, ¿vale? O sea, son muy poquitas, ¿vale? Y viven con un tratamiento muy específico, pero en general quedaros que esto en homocigosis determina la muerte, ¿vale? Fijaos, como el alelo que determina la hemofilia es el recesivo, bueno, pues el H mayúscula es normal, por tanto una mujer XH, normal. XH minúscula, en heterocigosis, como domina el H mayúscula, pues es normal, pero como ocurría con el daltonismo, es portadora porque le puede transmitir a un hijo o una hija este XH minúscula. Es decir, en uno de sus óvulos podría ir este cromosoma y si va a dar lugar a un niño o una niña, pues podría desarrollar la hemofilia o que esa niña también sea portadora, ¿vale? Depende del marido, la X que le dé. Y luego XH minúscula, como os digo, pues son hemofílicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí en el hombre, pues como solo va en la X, pues es XH mayúscula I normal, XH minúscula I hemofílico. ¿Qué ocurre? Oye, David, y esto no, y la esperanza de vida aquí es mucho mayor. ¿Por qué? Porque mirad, la carga que tiene este individuo, solo tiene un cromosoma X, es mucho menor que la que ocurre aquí. Aquí digamos que ese componente genético es mucho más potente y hace que la esperanza de vida en las mujeres hemofílicas sea muchísimo menor que en los hombres hemofílicos. Pero aquí, repito, aquí también hay que llevar un tratamiento, el de por vida, ¿vale? Para corregir ese problema. Algún día es probable que a nivel genético se pueda modificar esto y que esas personas dejen de tener un tratamiento. Entonces, como os digo, esto no os preocupéis porque lo vamos a trabajar en problemas, ¿vale? En problemas de genética, con árboles genealógicos, voy a explicar muy bien cómo se hace y no vais a tener ninguna dificultad. Vale, pues vamos entonces con la última parte, que es la herencia influida por el sexo. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. A ver si estaba por aquí. No, vamos a la 3. Es que
En este caso, hay algunos caracteres en el que el gen para ese carácter está en cualquiera de los cromosomas autosómicos, pero eh, el que sean macho o hembra, es decir, las hormonas fundamentalmente que fabrica un individuo macho o un individuo hembra, afecta a la expresión de esos alelos, aunque, como os digo, ese gen con esos alelos esté en cualquiera de estos cromosomas autosómicos, ¿vale? Ejemplos, la calvicie, el mechón de pelo blanco que a veces veis en algunas personas, longitud de dedo índice y dedo anular, ¿vale? O los cuernos en algunas especies de herbívoros, ¿vale? Como las ovejas o las vacas. ¿Qué ocurre aquí? Pues mirad, esto aquí ocurre algo muy peculiar, y es que eh, en el sexo masculino y en el femenino, el alelo dominante en uno de los casos no lo es para el otro. Es decir, por ejemplo, imaginad, si llamamos, como dice aquí, A mayúscula, la alelo A mayúscula determina pelo normal y A minúscula determina calvicie, el alelo, que pone aquí gen bueno, a veces también se denomina como gen, el alelo A es dominante en hombres. Es decir, el alelo que determina calvicie, cuando está en heterocigosis, ¿vale? Los hombres son calvos. En cambio, cuando aparece un individuo heterocigoto A mayúscula, minúscula en mujeres, como este es recesivo, son normales. Fijaos aquí, un individuo mayúscula mayúscula, normalmente es pelo normal, homocigosis, pues es normal, tiene pelo el hombre y tiene pelo la mujer. ¿Qué ocurre cuando estamos en heterocigosis? A mayúscula, que determina pelo normal, o sea, existencia de pelo, por decirlo así, y A minúscula calvicie. Pues mirad, como el A minúscula domina en el hombre, pues el hombre es calvo. En cambio, como el que domina en heterocigosis en la mujer es el A mayúscula que determina pelo, la mujer tiene pelo, es normal. Lógicamente, cuando es A minúscula, homocigosis, pues no cabe duda. Los dos alelos determinan calvicie, pues son los hombres, el hombre que tenga esta dotación es calvo y la mujer es calva. ¿Vale? Ocurre lo mismo con por ejemplo el ganado. Aquí lo tenéis. Cornamental ovinos, me da igual, vacuno también, ¿vale? A mayúscula, cuernos en ambos sexos. Ya está. ¿Sí? Vale, ¿qué ocurre? Que el A mayúscula determina presencia de cuernos y el A minúscula no. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando estamos en heterocigosis? Bueno, pues que en este caso el A mayúscula dominaría, ¿vale? En los machos, por tanto, tenemos que el macho tiene cuernos, en cambio, el A minúscula eh, es el que domina en la hembra, por tanto, no tiene cuernos. ¿Qué ocurre aquí cuando es A minúscula minúscula? Pues en la minúscula es que ninguno de los dos individuos, ni machos ni hembras, tienen cuernos. Ocurre lo mismo con los dedos índice y anular. Mirad, en el hombre, por lo general, el alelo que determina que el dedo anular es más largo es dominante. ¿Vale? En la mujer ocurre que el alelo que determina dedo índice es dominante en la mujer frente al anular. ¿Vale? Por tanto, habría que ver un poco, por ejemplo, si os ponéis y intentáis medir así un poco a ojo, ¿vale? Cuál es más largo en vuestro caso, si el índice o el anular, pues podríamos ver cuál es la dotación o en este caso cuál es el genotipo para ese gen para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, A mayúscula determina que el dedo anular es más largo y A minúscula el dedo índice, por ejemplo, el A mayúscula es el dominante en el hombre y el A minúscula es el dominante en la mujer. Por tanto, cuando están en heterocigosis, pues el hombre tendría el dedo anular más largo y la mujer el dedo índice. ¿Vale? Eso, como os digo, si ahora os resulta un poco difícil, cuando veamos los problemas no vais a tener ningún problema, vamos, valga la redundancia. Y esto sería un poco esta segunda parte. Aquí tenéis algún problema, si os apetece hacer alguno, pues bueno, estaría bien. De todas maneras, os voy a mandar a hacer problemas de árboles genealógicos, como os dije, que creo que son los más importantes y los que tenemos que saber hacer perfectamente. Así que nada, chicos, bueno, lo dejo aquí. Creo que ya está bastante bien, media horita. Pero bueno, así terminamos esta primera parte de teoría pura y dura de genética. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier problemilla, entiendo que a veces es complicado comprender esto de esta manera, que las explicaciones sean así, no podamos hacerlo en clase, pero bueno, ya sabéis que ahora toca esto. El próximo vídeo que lo haré en la pizarra, os explico un poco cómo resolver problemas, cómo hacerlo paso a paso, lo vais a hacer genial. Yo os decía que
tenéis que prepararos como para que en la EBAU, si ponen un problema, digáis, a por él. No tengo ninguna duda de que me va a salir bien. Y va a ser así. Así que bueno, nada, con esto lo dejo. Un abrazo a todos y cuidaos mucho.